Keixo, arratsaldeon. Gaurko jarduera Lierni Irizarren laugarren liburu aurkezteko da. Izenburua oso erakargarria iruditzen zait, lo que nadie quiere saber. Espero dut egingo dugun elkarrizketak liburu irakurtzera animatzea. Además de presentar su libro, se realizará un coloquio con personas relacionadas con el psicoanálisis. Os presentaré a estas personas. A ver, en primer lugar, participará Santiago Castellanos, psicoanalista y médico en Madrid, miembro de la escuela, de la LP y de la AMP. Actualmente es analista miembro de la escuela, fue AE en el periodo 2013-2016, docente del Instituto del Campo Freudiano, además de autor de varios libros. El título de su último libro es Ensamblajes y piezas sueltas. Publica también artículos en el campo de la medicina y del psicoanálisis. Estuvo en abril de 2019 en Donosti como conferenciante bajo el título El cuerpo, el dolor y la subjetividad. En segundo lugar, participará nuestra colega María Verdejo, analista practicante en Bilbao, miembro de la LP y de la AMP. Fue directora de la Comunidad del País Vasco de la LP, así como responsable de biblioteca de la sede de Bilbao. Y es psicóloga sanitaria en Osakidetza en la Unidad Terapéutica Educativa de Ortuella. Y por último, tomará la palabra la autora Lierni Irizar, analista practicante en Donosti, miembro de la LP y de la MP, fue secretaria de la sede de Donosti de la LP y actualmente la responsable de la biblioteca de esta sede. Participa activamente en el equipo de coordinación de la Red de Psicoanálisis y Medicina y además es DEA en Ciencia y Humanismo, doctorada en Filosofía y máster en Salud Mental y autora de varios libros, de los cuales hoy presentamos su última publicación. Antes de comenzar, deciros que los micrófonos estarán en modo silencio, que esta actividad será grabada, por si alguna persona quisiera apagar su vídeo o, bueno, lo que decida. Y que al final de las 3 intervenciones abriremos un turno de preguntas y comentarios en los que cada persona activará su micrófono o puede también utilizar el chat. Agradeciendo vuestra presencia, le doy la palabra a Santiago Castellanos. Buenas tardes, noches ya a todos y todas. Agradezco a Lierni y a la biblioteca de la sede de Donosti la invitación una vez más a participar en las actividades de esa ciudad que tanto me gusta y que tuve la ocasión de visitar efectivamente en abril de 2019, no se me olvidará. En esta ocasión no puede ser en presencia, bueno, habrá otras ocasiones. Agradezco a Lierni mucho porque además me propuso el prólogo del libro que escribí con mucho gusto y porque es alguien a quien tengo un afecto y con quien tengo una transferencia de trabajo desde hace mucho tiempo. La conocí cuando ya estaba preparando su tesis doctoral, doctorado de filosofía, hace ya unos cuantos años, no vamos a contar cuántos, Lierni mejor. Son unos cuantos, y compartimos entonces un trabajo de cártel con otras colegas de Donosti durante un par de años, con viajes a Madrid, encuentros, comidas. Fue una experiencia muy, para mí, entrañable, que recuerdo con mucho cariño. Y después he compartido con ella el trabajo también en la red de psicoanálisis y medicina y he compartido, por tanto, una transferencia de trabajo a lo largo de todo este tiempo. Y siempre me ha parecido alguien que se ha caracterizado por un deseo de saber, un incansable deseo de saber, que contrasta con el título que pone en resonancia del libro, Lo que nadie quiere saber. Bien, ella es alguien que no retrocede, ella sí quiere saber y en eso está. Y este libro es un trabajo en ese horizonte. Entonces es para mí un honor que me confíe en su momento el prólogo y también el que pueda ser un poco la antesala de este magnífico trabajo que ella ha podido elaborar. Porque además no solamente se trata de su deseo de saber, sino que además ella tiene un cierto, creo, talento con la buena escritura, que se une a un conocimiento de otras disciplinas, por supuesto más allá del psicoanálisis. Ella se doctoró en filosofía
Y además tiene el deseo de dirigirse a un público más amplio que el de la propia parroquia o del propio mundo del psicoanálisis, lo cual le da un estilo particular en la transmisión que se agradece mucho. Y este libro da cuenta de ese esfuerzo. Ella no se orienta por el saber propio del discurso universitario, del cual, por cierto, dispone, sino que escribe desde el discurso que le es propio, que es el discurso del psicoanálisis. Y en esta ocasión, para abordar un tema complejo que es difícil también para los psicoanalistas, que hace a la especificidad del psicoanálisis de orientación lacaniana, que siempre decimos que el psicoanálisis de orientación lacaniana se orienta por lo real del síntoma. Y bueno, es todo un trabajo, es todo un debate este tema que ella elabora en este libro y también nos enseña y nos transmite. Porque, ¿qué quiere decir esto de lo real del síntoma? No es tan sencillo, ¿no? Sabemos que el síntoma tiene una vertiente del lado del sentido, de lo descifrable, de lo que se revela en la experiencia de un análisis, pero al mismo tiempo porta aquello que es mortificante para el sujeto, lo que está del lado del insoportable, que está conectado de alguna forma a su propio trauma, de forma contingente, lo que llamamos lo real, aquello que ha quedado por fuera de la simbolización en el devenir de la existencia de cada uno. Lo que queda como un agujero, de lo que finalmente no se quiere saber. Y que es la fuente de la repetición, y es aquello que hace, por ejemplo, que en la experiencia de análisis, eso que se repite en la vida de cada uno, también es un hueso duro de roer, por decirlo de alguna manera, y hace que los análisis también sean largos. Los análisis que se desarrollan más allá de los efectos terapéuticos que son sobreañadidos, que pueden ser más rápidos, pero cuando se trata de ir un poquito más allá de los efectos terapéuticos, lógicamente es una experiencia ética de otro orden y se trata del encuentro con eso del incurable de cada uno. Y este libro tiene la particularidad de que comienza por la presentación de un sueño de la propia autora. En la página 19, donde dice, discuto con alguien, es el sueño de ella, discuto con alguien sobre diferentes teorías, no recuerdo cuáles, y digo, en el fondo todo se reduce a esto. Y aparece la imagen de un ombligo que es como un gran tapón de plástico, me despierto. Es el sueño de Lierne. Ella toma la referencia de Freud en la elaboración de ese sueño, al menos tal y como lo presenta en el libro, donde Freud habla sobre lo que es el ombligo del sueño, cito, dice, esto es entonces lo que podemos considerar como el ombligo del sueño, o sea, el punto por el que se haya ligado a lo desconocido. Todo sueño presenta por lo menos un fragmento inescrutable como un cordón umbilical por el que se hallase unido a lo incognoscible. Y a continuación toma como referencia una película, Proyecto Lázaro, quizás alguno la habéis visto, la conocéis, donde cuenta a través de esta película, nos introduce a través de esta ficción de la película en las consecuencias que tiene para la subjetividad cuando la respuesta del lado del sujeto es la de tapar un poco ese agujero que es estructurante desde el principio para todo ser hablante. Nos plantea la temática de la muerte como lo real, no voy a entrar en los detalles de la película. Ella explica de todas formas en el libro la lógica que tiene esta película. Entonces, al final del libro, el último capítulo es
lo titula Dar lugar al agujero. Es decir, hay una primera lectura posible de este libro y es que transita, es un recorrido, es como una especie de autovía donde ella nos propone una reflexión epistémica y clínica alrededor de esta cuestión de los agujeros, del concepto de real, para terminar proponiéndonos esta propuesta original de ella del humano como agujereado, tras hacer toda una reflexión sobre la concepción del ser humano. Esa es una primera lectura que me parece que es todo un hilo conductor de este libro. Y retomando el sueño, la idea del sueño, Lacan subraya que, cito a Lacan, un sueño nos despierta justo en el momento en que podría soltar la verdad. De manera que nos despertamos solo para seguir soñando, soñando en lo real o para ser más exactos en la realidad. Fin de la cita. El despertar, entonces, el sueño que despierta a Lierney, interviene para seguir soñando con los ojos abiertos, soñando con los recursos imaginarios y simbólicos de la realidad, que siempre será fantasmática, una manera de evitar aquello de lo que nada se quiere saber, que nos remite una vez más al título del libro. Nos despertamos y al mismo tiempo ese real, el real del síntoma del que hablaba antes, es el horizonte de la experiencia de un análisis llevado hasta su final, más allá de sus efectos terapéuticos, tal y como decía. Entonces, efectivamente, se trata del encuentro con el agujero, con el ombligo del sueño. De esos agujeros, la autora habla en diferentes apartados del libro. Yo no voy a, es simplemente una introducción para despertar un poco la causa para leerlo, es de lo que se trata. Ella nos dice desde el principio, cito a Lierney, que la realidad está construida por discursos y que los afectos, las pulsiones, los cuerpos están atravesados por esos discursos y marcados por los significantes, por las palabras. Fin de la cita. Sin embargo, esos discursos operan de un modo fallido y la brecha entre los discursos y la realidad no puede ser saturada. Esta es un poco la tesis que sostiene todo el hilo conductor del libro. Siempre encontraremos un agujero estructural que escapa a la representación. Esto la coloca a ella, a la autora, en una posición política y ética que interpela a los discursos dominantes de la modernidad. El discurso capitalista, el discurso de la ciencia, con un amplio abanico de argumentaciones y desde el rigor de quien conoce mucho de lo que se ha escrito sobre la condición humana, encontraréis toda una parte del libro donde ella interpela y conversa y cuestiona y reflexiona tomando como referencia a Foucault, a Judith Butler, a Agamben, a Nietzsche, es decir, toda una serie de autores que son parte de la cultura y de la civilización en la que vivimos, en la cual pone en discusión el discurso del psicoanálisis con esos discursos y propone repensar lo humano. Repensar lo humano desde una lógica que no se ubica en el discurso capitalista ni tampoco en el discurso de la ciencia, donde el humano queda reducido al cerebro, donde lo humano queda reducido a la biología. A partir de esto, entra en toda una articulación, que no voy a detallar, obviamente por razones de tiempo, sobre los conceptos fundamentales de la orientación del psicoanálisis, del discurso del psicoanálisis, donde aborda todo el tema del cuerpo, del deseo, del síntoma,
de lo real, conceptos que para mí ha sido un placer leer cómo ella no solamente se los ha apropiado, digamos, porque para poder escribirlo como ella lo escribe hay que apropiarse de ellos de una manera que no es la del catecismo sin sentido, sino que ella se los apropia con su propio estilo de transmisión, lo cual nos da un índice de que verdaderamente esos conceptos tan complejos ella los ha podido elaborar con un estilo propio. Y en el ecuador del libro que nos encontramos, es una pregunta que ya le hago a Lierni. En el ecuador del libro nos encontramos, ella nos muestra al mismo tiempo la importancia que tiene la incorporación del orden simbólico y del lenguaje para la estructuración del cuerpo y del lazo social a través del discurso. Y toma la referencia clínica del autismo. Aquí le pregunto si esto es una casualidad, en qué lógica ella lo ha tomado, porque me parece que no es casualidad, pero me gustaría que ella lo explicara, porque justamente lo toma porque de alguna manera, entiendo, es como es mi lectura, en el autista la incorporación del lenguaje articulado no ha funcionado bien, ni tampoco ha funcionado el estadio del espejo de Lacan y la estructuración del cuerpo que Lacan desarrolla en sus primeros textos. Y hace un trabajo, despliega un trabajo la autora sobre estos aspectos y la articulación que consigue transmitir es muy elaborada y muy rigurosa. En ella incorpora los testimonios de aquellos autistas que han dado cuenta de su experiencia y al mismo tiempo las producciones más recientes y avanzadas que desde el campo y la práctica del psicoanálisis se han realizado para orientar una clínica que dé respuesta a las desregulaciones del cuerpo y del lenguaje. Bueno, me gustaría que ella nos contara un poquito más de este punto que me parece que es muy importante y muy relevante porque además, en fin, justamente el libro termina con un caso de su propia clínica que tiene que ver con todo este despliegue que ella adelanta desde el punto de vista teórico y epistémico con anterioridad y por tanto supongo que no es casual. Entonces, lo que no se quiere saber es un título sugerente que remite efectivamente a la invención lacaniana de lo real en la cura analítica. Encuentro desde esta perspectiva un rasgo de coraje en Lierni, porque ella no retrocede frente a lo real, es lo que decía al principio, lo bordea, hace un tratamiento de lo real por la vía de lo simbólico, que es la escritura de este texto. Ella tiene la generosidad de compartir con los lectores sus preguntas y las elaboraciones que aborda sobre las mismas. Nos propone una concepción de lo humano agujereado, entre comillas, frente al paradigma del hombre como una máquina que determina el discurso de la ciencia en el siglo, a partir del siglo XVII. Cito a Lierni, un humanismo en falta que toma importancia del lenguaje, la posibilidad del cambio, la diversidad y una dignidad necesaria a conquistar, dignidad como proyecto de vida en común, no sin los otros, sabiendo al mismo tiempo que no hay reconciliación posible, un humano, no todo neuro, no todo objeto, no todo silencio. Y a partir de ahí nos introduce en un caso, que es la parte final ya del libro, que hay que agradecer porque no voy a entrar en los detalles del caso, me parece que es
un momento en que ella se expone desde el punto de vista de su clínica, porque es una mujer con un cierto coraje, hay que poder hacerlo, hay que dar cuenta, no solamente del punto de vista epistémico, sino de las consecuencias de esto, de un caso difícil además, que expone con mucho detalle de alguien que se presenta a Lauris en unas condiciones de fragilidad muy importante, que vive la relación con el otro y sus demandas como muy intrusivas, que recorre su vida sin un mapa que la oriente, que no tiene el mapa del discurso, del lenguaje. Para ella el lenguaje es literal y en el que el tiempo no está ordenado desde un punto de vista de la estructura simbólica, y donde, más allá de los detalles del caso, que os invito a leer porque es un caso que nos enseña lo que es una clínica orientada por el psicoanálisis, pero además nos enseña también lo que es una clínica que hay que poder sostener. Y eso tiene que ver con la posición del analista. Y la ductilidad y la delicadeza de ella para acoger a un sujeto con esta fragilidad. Y dice en un momento del texto: decido acogerlo siendo un otro suave, dócil, en falta, que se dedica a tomar notas de lo que dice la paciente para indicarle que para el analista era importante lo que la paciente decía, que introduce un orden desde el principio a través de un juego de calendarios de las sesiones. Es un caso que me ha encantado, me ha gustado mucho, Yerni. Es verdaderamente un caso que enseña mucho de lo que se trata en una clínica orientada por el psicoanálisis y de lo que se trata en lo que nosotros siempre decimos de la importancia de poder sostener un deseo en una cura de un caso difícil, desde luego. Entonces, no se trata, es el gran punto de capitón de este libro, no se trata solamente de, digamos, de una elaboración teórica, epistémica, de una posición política y ética que ella consigue apropiarse y transmitir de una manera muy auténtica, sino también de algo que puede demostrar y sostener a partir de una práctica clínica que sigue en curso. Entonces, cuando ella nos habla de un humano, no todo no todo euro también, es cierto, mira, el lapsus no viene mal, no todo euro, pero no todo neuro, no todo objeto, no todo silencio, nos abre otra vía de investigación que es el recorrido lógico, por cierto, de la experiencia de un análisis, tal y como articulo un poco en el prólogo del libro. La experiencia del no todo, es decir, desde la topología de los agujeros, de alguna manera se termina deslizando en su propio texto esta lógica del no todo, que es al punto al que finalmente el libro termina arribando y que me imagino y espero que sean las elaboraciones también que Lierni pueda seguir desplegando más adelante. La experiencia del no todo que Lacan formulará en su última enseñanza. La autora bordea en este libro el núcleo de la experiencia analítica. Supongo que tiene que ver algo con su propio recorrido analítico, seguramente, que no es casual, que es la relación con lo real y la relación del ser hablante con el no todo más allá del sentido. Hay, para terminar, una enunciación que se desprende de su escritura, que quiero subrayar, y que nos muestra que la autora tiene una brújula, que no escribe por escribir tampoco. Es decir, no escribe para distraerse. Hay una brújula en este final del libro que ella misma escribe y que toma de su lectura de Schubert, su Winterreise, no sé si lo pronuncio muy bien, de la que hace referencia al final del último capítulo. Cito, en sus palabras, dice ella: él logra
que sintamos que hay en nosotros una vacuidad sin sentido. Pero al mismo tiempo, gracias a la belleza de su obra, nos impulsa a desear y sentir que la vida merece ser vivida. Fin de la cita. Es su manera de terminar el libro. Esperamos con mucho interés que siga trabajando y nos ofrezca cosas tan bonitas y bien escritas como las que encontramos en este magnífico libro. Nada más. Muchas gracias, Santiago. Y antes de pasar la palabra a María Verdejo, tengo que recordar que Santiago Castellanos hace el prólogo de este libro a Lier Irizar. Muchas gracias, Santiago. Y cuando quieras, María. Bueno, pues, perdonad, tengo buenas noches ya, ¿no? Me ha encantado escucharte, Santiago. Para mí también tú eres siempre un gran referente y Lierni, bueno, ella lo sabe, que la tengo mucho cariño. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la Biblioteca de la sede de San Sebastián, de la Comunidad del País Vasco, de la LP, permitirme contribuir en la presentación del último libro de Lierni Irizar, Lo que nadie quiere saber. Además, me siento honrada de compartir esta breve referencia, que no sé si va a aportar algo más, ¿no? Pero bueno, con Santiago Castellanos, que lo ha prorrogado y, como he dicho, que para mí es un gran referente, y con la autora. Muchas gracias a los dos. Quiero comenzar esta presentación diciéndoles que la lectura de este último libro ha dejado, entre otros, un efecto con resonancias de ternura y calidez. No sé si podré decirles con las palabras por qué. Como resalta una y otra vez la autora, en este deseo de transmisión del discurso psicoanalítico de orientación lacaniana, para el ser humano para el ser que llamamos humano, es decir, para el ser hablante, no todo puede simbolizarse ni imaginarizarse. Algo queda por fuera de lo simbólico y lo imaginario, instituyendo eso de lo imposible, el registro de lo real. A través de su lectura se escucha, o al menos yo he escuchado, un susurrar poético. Quizás, me digo, porque para poder escribir sobre lo que nadie quiere saber, es decir, sobre ese real que concierne al ser hablante, sobre ese ser humano agujereado, como nos propone Lierni, para poder seguir investigando sobre la condición humana, tal como ella refiere, y de la que comienza nombrando nada optimista, para resistir y proseguir su labor investigadora y transmisora, destacando lo humano desde la inhumanidad que lo constituye, y quizás, y comparto con ustedes, para hacer todo esto y hacerlo como ella lo hace, un cierto aire poético viene de suyo. Si ese resonar poético recorre el libro, destaca la profundidad de la posición ética y política de la autora que acompaña el trabajo que presenta. Al escribir los primeros párrafos que acompañan este breve comentario para la presentación, resuena para mí la gratitud para con la autora por su esfuerzo de escritura, por el trabajo decidido por transmitir las enseñanzas del psicoanálisis de orientación lacaniana de una manera que invita a seguir leyendo, a seguir interesándose, cediéndonos lo que hasta ahora ha extraído de lo que llama lecciones aprendidas. Vamos a ir recorriendo con ella su posición en relación a otras disciplinas que ella conoce muy bien, como la filosofía, la psicología, la pedagogía, la neurología, la política, con temas de actualidad candente, como son las teorías del género, donde escuchamos a la autora conversar con autores del tema y situar cómo la identidad de género no agota la cuestión de la sexualidad, dado que lo que llamamos sexualidad para el ser hablante se refiere a los modos de gozar y no a cuestiones de identidad, por ejemplo.
Escucharán a través de su lectura cómo agujerea estos discursos con los que ella nombra como lecciones aprendidas desde el psicoanálisis, para hacer lugar aún más allá del sentido, un más allá de la armonía en la condición humana, para hacer lugar a lo imposible, a esa opacidad radical que rige la vida humana, a ese alejamiento de lo natural que supone para el hombre entrar en el lenguaje. Lecciones de las que ella da cuenta a través del contenido del libro, manteniendo un debate necesario, nos recalca, y que nos invita a no cesar de dar cuenta. Ella, desde luego, lo hace, no cesa. Nos da a ver cómo la orientación analítica es una orientación de la crisis del discurso, del temblor de la norma, que excluye cualquier principio de dominación, como nos dice Christophe Le Poec en un último zaper titulado Una política de sujetos. Me gustaría leerles ahora la cita con la que abre el apartado sobre lo real del capítulo 3, cita que toma de la obra de Novot, titulada Riquete, el del copete. No se lo contaron todo, pero no por vana coquetería, sino porque eran conscientes de tener cada uno una parte indecible. Con qué maestría, a través de una cita extraída de una novela, ella nos acerca a ese no todo que nos constituye como seres hablantes. Leámosla de nuevo, escuchémosla. No se lo contaron todo, pero no por vana coquetería, sino porque eran conscientes de tener cada uno una parte indecible. Como ella misma nos invita, hay que seguir, no cesar, no dejarse atrapar en el intento de dejarse ilusionar por ese todo que tapona lo más singular de cada existencia y que tiene que ver con esas marcas propias, esos surcos que se labraron en cada carnalidad, tomando un término de la autora. Lecciones aprendidas, lecciones extraídas de la experiencia como lectora, no solo de los libros, aunque sí, de libros, porque más allá de los libros en papel o en formato digital ahora, podemos pensarnos a cada cual como libro. Permítanme esta licencia por el lugar que hoy ocupo. Páginas que se han ido forjando, construyendo al ser humano como cuerpo escrito. La cita que abre este apartado, porque cada apartado se abre con unas citas que utiliza a modo de puerta que abre a la didáctica de los conceptos, a la exposición de la clínica. En esta ocasión ha escogido una cita de un querido autor, don Miguel de Unamuno, querido para mí, y de su novela Niebla. Cito: y hace poco mi nieto Miguelín me preguntaba si el gato Félix, el de los cuentos de niños, era de carne. Quería decir vivo. Y al insinuarle yo que cuento, sueño, mentira, me replicó: ¿pero sueño de carne? Aquello, cita la autora, aquello que llamamos humano es una carnalidad atravesada por el lenguaje. Utilizo carnalidad para hablar del viviente, no en general, sino como un modo de nombrar aquello que a través del lenguaje devendrá humano. Recalca este no en general, haciendo existir cada carnalidad, esa carnalidad impactada por esa lengua materna, la lengua del sinsentido, del sin orden, esa sonoridad pura que impacta y transforma la materia biológica en materia humana única, escrita en singular, porque su escritura se efectúa con esos restos de la lengua que han percutido esa carnalidad, haciendo posible construir un cuerpo, tener un cuerpo, habitar un cuerpo. Cito de nuevo a la autora. Se trata, por tanto, de un viviente que mediante un proceso complejo se convierte en un ser hablante, en lo que hemos llamado el humano agujereado.
Lacan lo llama así, dice, ser hablante, y afirma que es precisamente por hablar que se constituye como ser, ya que no hay nada más ser que el del lenguaje. Y de nuevo la escuchamos haciendo el esfuerzo para acercarnos a comprender esta distinción fundamentalmente lacaniana entre la lengua y el lenguaje. Va dando puntadas alrededor de este ojal para acercarnos hacia él, hacia ese ojal primordial que hace existir la imposibilidad misma para poder comprender la existencia de ese ser humano y de su sufrimiento. Lierney nos hace entrega a través de este libro de su aprendizaje, de su experiencia, de los conocimientos que ella ha ido y va obteniendo y que le sirven para repensar la condición humana, esa materia orgánica que deberá humanizarse, que deberá consentir al habla, al lenguaje, operación que permite un vaciamiento de lo que en lacaniano llamaremos goce, que permite colocar un menos que podrá recuperarse, aunque no todo, a través del lenguaje. De ahí la importancia de dar el lugar a la palabra y los efectos que de ello se deducen, como se puede constatar en el caso que expone como broche al libro. Hacer existir al sujeto de la palabra no es sin consecuencias para la vida propia, más allá del mal orgánico que lo aqueja o con él que ella ha conducido y está conduciendo. Es un libro que habla de cómo advenimos humanos, seres hablantes, cuáles son los desfiladeros por los que transitar, cuál es el efecto de esta entrada en el lenguaje y las consecuencias que ello depara para la vida. Para ayudar a comprender lo que el lenguaje significa en este arduo y difícil proceso de convertirse en humano, en ser hablante, Lierney se adentra en los testimonios de los sujetos autistas, haciendo honor a lo que Freud nos enseñó a aprehender, que es desde el tropiezo, desde el obstáculo, desde el síntoma, desde lo que no va, que se aprehende sobre la verdadera naturaleza de la condición humana. Es un capítulo escrito con muchos matices. Nos ofrece al detalle los efectos, las consecuencias de esa no entrada en el lenguaje, de los efectos que ellos enseñan, cuerpos que no tienen consistencia imaginaria y están desanudados de lo simbólico. Cómo cada sujeto autista ha ido inventando sus soluciones para habitar el mundo de lo humano, el objeto autístico, el doble, los islotes de competencia, el otro de la síntesis. Hay tanto respeto, tanto trabajo hacia el detalle en este capítulo, tanta enseñanza expuesta entre ellos, que podría formar por sí solo un libro propio. Lierney nos hace transitar no solo por los testimonios, sino que nos ofrece un seleccionado conjunto de autores que se ocupan del trabajo de investigación y conocimiento sobre el autismo, sobre los autistas, desde clásicos hasta los más actuales. Tras este capítulo, se abre el que da nombre al libro propio, el capítulo 3, lo que no se quiere y no se puede saber, porque aquí añade, no se puede saber. Desde él nos adentra en conceptos que son claves para comprender la conceptualización de ese ser humano agujereado, conceptos que no se pueden entender sin los capítulos precedentes que sientan la base del ser humano como ser hablante. No me voy a adentrar en él, tendrán que comprar el libro y leerlo. No es fácil adentrarse como lo hace ella, respetuosa con una enseñanza que hay que saber temporizar, contextualizar, que requiere de un saber localizar los conceptos, los recorridos, porque Lacan fue desgranando, investigando, ampliando el andamiaje que es toda su obra. Lo hace de una manera para mí increíble. Gracias, Jerry. Termina el libro con la escritura de un tratamiento analítico en el que da cuenta de lo que ha supuesto para ese sujeto el encuentro con un analista en su vida, donde ella, en el lugar del analista, da cuenta de ese lugar que ocupa y lo que desde él se sostiene. Es evidentemente la parte clínica que conjuga los conceptos y la clínica.
Es ahora, a través de su práctica propia, entonces, como ella, como analista, que nos da, que nos entrega, donde podemos escuchar lo que ella nos ha ido diciendo antes. La lectura del caso da a ver cómo el clínico no responde con el conocimiento del gran otro, y es así que puede acoger cada retoque subjetivo en su singularidad y su dignidad. Como nos dice, van haciendo un acompañamiento que respete lo que para el sujeto es soportable, admisible y vivible. Encontramos en el libro una manera de anudar los conceptos, de entregarlos, entrecruzarlos, o mejor dicho, introduciéndolos también con una infinidad de referencias culturales, tanto del ámbito cinematográfico como literario, musical, entre otros. Esta introducción, al menos para mí, esta manera de entrecruzar conceptos, me ha permitido una lectura pausada, encontrando en estas referencias ese deseo de ir a consultarlas por la manera en la que ella lo trabaja, de tomarse el tiempo de comprender, de ir a por ellos, porque no es fácil a veces poder explicar clínica y explicar conceptos. El uso de estas herramientas referenciales dentro del ámbito de la cultura, escogidas con gran precisión, permiten encontrar palabras, imágenes, que creo permiten, estando fuera del discurso analítico, no sé si se puede decir así, pero acercan al lector a ese efecto de transmisión que Lierni busca siempre en todas sus obras. Hay un efecto de ir y volver, ir desde el concepto a la referencia, volver a él, contorneándolos a través de ella, sin perder en ningún momento la rigurosidad conceptual. El libro nos ofrece este entrecruzamiento de las lecciones, como ella dice, lecciones aprendidas. Me ha encantado estos términos que usa. También con estas referencias culturales, dando a una lectura difícil de conceptos una condición de frescura añadida a la rigurosidad y a la vez con un poquito de descanso para seguir leyendo. Es un texto muy rico en referencias culturales. Me gustaría, si hay tiempo, que nos pudiera hablar de este uso que ella hace, si quiere, y si no, no importa, léanlo, porque es maravilloso. Les agradezco la posibilidad de poder haberme adentrado en este libro y haberme dejado enredar en él. Merece la pena, al menos lo ha sido para mí y lo volverá a ser, porque volveré a leerlo. Y agradezco a la autora el esfuerzo, porque aunque sea un producto de un deseo, este conlleva un gran esfuerzo para poner en nuestras manos sus lecciones aprendidas al servicio de hacer valer la inhumanidad que habita en el ser hablante, porque aunque comienza el libro hablando de algo nada optimista de la condición humana, concluye desde este ser humano agujereado, atravesado por el lenguaje, incluso antes de haber nacido, que la vida del ser hablante se puede hacer más vivible y soportable cuando se le da un lugar a esa imposibilidad. Tener en cuenta este imposible produce un alivio sin precedentes, sacándonos, permitiéndonos salir del espejismo de escribir un todo, espejismo absoluto que sustenta el ideal contemporáneo. Quiero cerrar esta presentación, que espero haya contribuido a poder suscitar en ustedes el deseo de leerlos, de nuevo una cita de la autora. El humano agujereado que aquí se propone, inhumano por incluir el agujero, el goce, lo real, es la oportunidad para sostener un discurso que pueda pensar modos de resistir a las dinámicas totalitarias contemporáneas. El agujero es, por tanto, fundamental para sostener la brújula de una práctica que no sea de poder, que busque la singularidad de los modos en cada sujeto, que haga posible que cada sujeto pueda llegar a vivir la vida
con ese agujero que lo constituye. Muchísimas gracias, Lierni. Gracias por este libro. Muchas gracias, María. Y ahora le daré el paso a la doctora Lierni Medasunean. Kaixo, arratsaldeon eta mila esker guztioi aurkezpen honetara etortzeagatik. Gracias a todos los que estáis hoy acompañándonos y muy especialmente a María Verdejo y a Santiago Castellanos por su lectura tan amable de mi libro, por sus comentarios, y a Santiago también por su prólogo. Y también quiero agradecer especialmente a mis compañeros Maribel Aranjuelo y Kepa Zamayoa, que están aquí conmigo, por organizar esta presentación con eficacia y mucha ilusión. Bueno, he pensado que yo también voy a hacer mi lectura del libro porque quería quizá situar algunas cuestiones previas al contenido del libro, ¿no? Explicar un poco algunos porqués de este texto. Al igual que en mis trabajos anteriores, también en este libro intento transmitir algo de lo aprendido, como decía María, porque escribir es para mí una búsqueda que me gusta compartir por si puede decir algo a alguien. Pero sobre todo escribo porque me gusta tomar un hilo y ver dónde me lleva, buscar sus conexiones con otros discursos. El título, que es contundente, apunta hacia algo que considero es estructural para el ser humano. ¿Por qué escribir sobre lo que nadie quiere saber? Lacan afirmaba que todo lo que se escribe parte de lo que no puede escribirse. Y podríamos afirmar que todo lo que se dice surge de lo que no se puede decir y todo lo que se sabe de lo que no se puede saber. Hay entonces una imposibilidad que es productiva y a la que considero es importante dar un lugar porque de ella no queremos saber nada de entrada. De algún modo, el psicoanálisis trata de contrariar ese deseo de no saber o de crear las condiciones para que alguien decida contrariar ese deseo. Obviamente no podemos vivir con los ojos siempre abiertos a lo que nos agujerea, pero como decía Lacan que le pasaba, podemos tener relámpagos de eso y desear decirlo y tratar de saber hacer con eso. Este libro intenta aproximarse a esta cuestión. Busco entonces abrir cuestiones que podamos pensar, no cerrar nada y menos ese agujero que nos constituye y que es el verdadero protagonista del libro. Pero tampoco se trata simplemente de quedarnos confrontados a un agujero sin palabras. Justamente en esta época difícil surge para mí un deseo de pensar una salida posible a partir del agujero. Recientemente escuché en una conferencia al escritor Ricardo Piglia cuestionar la idea de una especie de cinismo obligatorio en nuestra época y eso resonó para mí. Pensé en el libro y en el modo en que he tratado no solo de decir que hay un agujero y sus consecuencias, sino que también trato de apuntar hacia la posibilidad de construir un saber vivir con eso. Como decía Santiago, el libro comienza con un sueño y esto no es casual. Los sueños siempre han sido fundamentales en mi vida antes de conocer el psicoanálisis, me han acompañado siempre, forman parte de mi intimidad. Encontré este modo de nombrar los sueños en una entrevista al escritor Pascal Quignard, en la que afirma que el sueño es la intimidad misma. Me parece que es una bonita expresión. Ese sueño fue el detonante que me permitió encontrar el hilo del que tirar en este caso, en esta búsqueda que recorre este libro. Y como he hecho en textos anteriores, introduzco referencias de otros discursos, esto es lo que me preguntabas, María, de la literatura, del cine y esta vez también de la música. En algún momento me he interrogado si entrar en una cuestión tan compleja como lo que aquí se aborda a través de una aproximación como esta es o no pertinente. Y encontré una referencia de Nietzsche que me hizo pensar que quizá no es una mala forma de hacerlo. Él en La Gaia Ciencia afirma lo siguiente: yo hago con los problemas profundos como con un baño de agua fría,
rápidamente dentro, rápidamente fuera. Que con eso no se llega a lo profundo, que no se llega bastante abajo, es una superstición de los que tienen miedo al agua, de los enemigos del agua fría, que hablan sin tener experiencia. Por lo menos hay verdades de especial horror y escabrosidad de las que uno no puede apoderarse más que de repente. Hay que cogerlas por sorpresa o dejarlas. Bueno, voy a entrar entonces también a comentar algo sobre el contenido, quizá los aspectos que yo destacaría. El libro toma como eje lo que falla. He tomado para pensar lo humano aquello que no queremos saber y que nos constituye de un modo inevitable. El límite, el obstáculo, la falla, el agujero. Y lo tomo porque creo que en nuestra época lo que en nosotros no anda es lo que puede convertirse en motivo de esperanza, porque es eso precisamente lo que no puede ser atrapado por los discursos contemporáneos y por tanto no se puede cuantificar ni controlar. Se trata entonces de dar un lugar a lo que falla y confiar en eso como una oportunidad. Comienzo entonces planteando qué visión razonable del humano podemos sostener y si hay un humanismo posible. Tomé para pensar esta cuestión la afirmación de la filósofa Marina Garcés sobre la importancia de situar en el centro de los debates actuales el estatuto de lo humano y su lugar en el mundo, un tema siempre abierto y que siempre ha estado presente en mis textos. Y planteo la necesidad de conservar el concepto de lo humano hoy que desde diversas perspectivas se apuesta precisamente por superarlo, algo que trabajé en su momento en relación al transhumanismo, las teorías cyborg, etc. Sin embargo, me parece fundamental pensar qué concepto del humano ha de ser conservado, de tal modo que no dejemos de lado lo aprendido. Recorro entonces algunas concepciones del humano en las que, a pesar de sus pretensiones de totalidad, encontramos la presencia de algún modo del agujero. Por un lado, quienes pretenden que son los discursos los que crean lo humano, olvidan o dejan de lado lo que los discursos no pueden atrapar. Y por otro, quienes desde la biología o el cerebro pretenden dar cuenta de todo lo que nos ocurre, descubren que quizá no todo está en el cerebro, que el cerebro está más vacío de lo que se pensaba. Propongo entonces una idea del humano que no deje fuera ni la historia, ni lo carnal, ni el sexo, ni lo irracional, ni la división, ni la falta, ni los discursos, ni lo real. Y partiendo de esto, de este humano agujereado, sostener un humanismo en falta, como citaba Santiago en el texto. Tomando estas cuestiones como eje, me centro en lo que ocurre cuando algo de este proceso de humanización no va bien y precisamente falta el agujero. Esto es quizás, Santiago, responde un poco a tu pregunta de por qué introducir aquí la cuestión del autismo. Es un tema que me interesa, pero que me parecía que en este texto encontraba su lógica planteándolo desde ahí, ¿no? ¿Qué ocurre cuando no hay agujero? Recurro para mostrar esta cuestión a una reflexión sobre el lenguaje y a testimonios de personas autistas. Mi atracción por estos testimonios tiene que ver con mi gusto por lo singular y cuando comencé a leer estos textos me sorprendió y me interesó muchísimo su modo tan peculiar y único de estar en el mundo. Recorro entonces algunas cuestiones que nos muestran de un modo deslumbrante las consecuencias de la falta de agujero. Por un lado, las consecuencias en relación al sentido, que convierten el mundo de estos sujetos en algo caótico y hostil, y por otro, consecuencias en relación al cuerpo y al goce que lo habita de un modo desregulado y sufriente. Ellos nos enseñan que vivir implica una pérdida que en su caso resulta insoportable. Muestran que lo que nos agujerea es al mismo tiempo lo que nos permite cierto orden y medida. Y nos enseñan también las soluciones que van inventando para tratar eso que les excede e inquieta. Soluciones siempre singulares que les ayudan a soportar el miedo y el demasiado que les desborda. Tras este recorrido en relación al autismo,
retomo lo que para el psicoanálisis sería lo que no se quiere y no se puede saber. ¿Qué nombres toma esto en psicoanálisis? Freud, al crear el psicoanálisis, mostró que la división y el conflicto son parte de la vida humana de modo estructural, una herida incurable. Y por tanto inventó una práctica y construyó un saber que no apunta a la normalidad ni a la adaptación. Lacan releyó a Freud situando en un lugar central la cuestión del lenguaje, que nos permite pensar al humano atravesado por significantes, por palabras que lo agujerean. La forma que toma ese agujero se puede rastrear en algunos conceptos fundamentales y es lo que yo hago en este apartado, que no los voy a desarrollar, pero sí los voy a nombrar y apuntando alguna cuestión. El sujeto, que es un vacío sin sustancia y que por tanto escapa, no se puede atrapar. El deseo, que es indecible, incompatible con la palabra, pura falta, incógnita, enigma, y al que solo accedemos a través de su interpretación fantasmática. El goce que nos habita y que desconocemos. Y sobre todo lo real, el concepto de lo real. Un concepto que puede declinarse como lo imposible de decir, el sinsentido, el agujero, y que toma dos formas fundamentales y reconocibles en nuestra vida, el sexo y la muerte. Lacan lo nombra fundamentalmente como la no relación sexual, lo que no se escribe en la subjetividad. Pero también el concepto de trauma nos acerca a ese agujero. Hay entonces algo que no podemos saber, que es lo real, y diversos modos de pensarlo o tratar de decirlo. Y sobre eso que en realidad no se puede saber, que Gerardo Arenas llama una oscuridad abisal, no se quiere saber. No queremos saber sobre ese agujero. Podríamos afirmar que en un análisis se trataría de pasar de ese no querer saber a una cierta aproximación a lo real para encontrar un saber hacer con ese agujero. Un humanismo que tenga en cuenta estos aportes del psicoanálisis sería entonces en cierto modo inhumano, como ya citaba María, porque tendría que incluir lo real. Esto implica claramente dar un lugar a los imposibles y una orientación a lo singular que deja de lado cualquier idea de normalidad. Podemos afirmar que se trataría de un humanismo agujereado y en singular. Saber algo de este agujero abre posibilidades y propicia lecturas con consecuencias. Me refiero con esto a la última parte del libro en el que retomo la idea de que aunque hay lo que no podemos saber y lo que no queremos saber y lo que no se puede decir, merece la pena aproximarse a esas cuestiones de un modo u otro. Y uno de esos modos es para mí a través de lo singular, que solo podemos atrapar en parte, a través de la experiencia y de la lectura de esa experiencia. Y por eso hay en este trabajo un lugar para una experiencia de mi práctica, que es el trabajo que he podido realizar con Lauris. Rescataría del final, del último apartado, lo que extraigo como lógicas o modos de pensamiento que nos permiten abordar estas cuestiones tan complejas. Por un lado, la lógica de James Emery, que ante lo insoportable nos plantea una aproximación que pasa por reconocerlo, saber que está, no querer, pero aceptar, e inventar una buena manera de vivir con eso. Es al menos lo que yo entiendo de su obra Revuelta y Resignación. Y también lo que Keats llamó capacidad negativa, lo que permite abrirnos a dudas, misterios e incertidumbres sin correr a cerrar la cuestión. Soportar el agujero, aceptarlo para encontrar el modo de contornearlo sin taponarlo. Encontré una afirmación del escritor y también psicoanalista Arnoldo Lieberman en una mesa redonda titulada Lo que la mentira crea, que dice: solo muy de vez en cuando nos permitimos el lujo de recordar lo que somos. El resto del tiempo somos solo rituales para evitarlo. Creo que refleja muy bien algo de lo que intento también decir en este trabajo. Hablar de lo que falla
implica en este caso darle un lugar, decir sí a la vida con lo que comporta también de dolor e incertidumbre. Encontrar un modo de hacer con el horror que pueda pasar, como dice Italo Calvino, que cito también en el texto, cuando afirma que el infierno es algo que habitamos todos los días. Y él nos dice, 2 maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacerlo durar y darle espacio. Esto es lo que hace, por ejemplo, Schubert en su Viaje de invierno, hacer del horror belleza. No todos podemos hacer eso, obviamente, pero sí podemos poner nuestra parte para desear que eso siga existiendo, que lo más propiamente humano tenga un lugar. Esa capacidad y deseo que nace de lo imposible y lo indecible. Por eso quiero terminar este primer comentario con un vídeo que considero mucho más elocuente que todo lo que yo pueda decir. Nuestro compañero Kepa nos lo va a poner. Barmherz'ge Schenke, doch
Bueno, pues ya hemos acabado la presentación por parte de Lierni. Un momentito. Vale, ya hemos acabado la presentación por parte de Lierni, Mila esker Lierni. Y ahora no sé si María, Santiago quieren hacer algún pequeño comentario o si no ya abrimos el debate y si hay alguna persona que quiera participar, pues o por medio del chat o si no, activa el micrófono y pues nada, hace la pregunta directamente. ¿Nadie tiene ¿No? todo claro? ¿Quiere hacer algún comentario? Sí, a mí me gustaría hacer un comentario. ¿Se oye bien? Bai, kepa, arazorik gabe. Vale. Bueno, me ha gustado mucho el sueño que inicia el libro. No sé si lo he entendido del todo bien. Es como un ombligo que está taponado con un tapón de plástico, algo así. ¿He entendido? Me ha gustado esto. Habrá que leer el libro para entenderlo del todo y hacer todo el recorrido, ¿no? Pero sí me ha gustado que está tapado, ¿no? Que está cerrado y que tampoco se trata de estar confrontado todo el tiempo al agujero. Y esa cita que traes de Nietzsche me ha parecido súper interesante, ¿no? De entrar al agua de repente y salir rápido, ¿no? O sea, como no sé, enfrentarse al agujero, esta aproximación al agujero, que sea como algo que puede palpitar, ¿no? Algo que se puede cerrar con un tapón por momentos y algo que se puede abrir por momentos, ¿no? Me recuerda un poco al seminario 11 que estamos justo leyendo ahora en el seminario del campo freudiano en Bilbao, en la antena clínica, y donde Lacan dice que hay algo del aparejo del cuerpo que está estructurado como algo que se abre y se cierra, ¿no? Algo del cuerpo que es similar a este inconsciente que se abre y se cierra. Este sería mi comentario un poco a la cuestión del agujero. ¿Sí te parece que es en la misma línea del inconsciente que se abre y se cierra como un borde? ¿O es otra cuestión la que apuntas? Hola, Kepa. Yo no lo he pensado, digamos, en esa lógica del inconsciente que se abre y se cierra, ¿no? Sino como algo que es insoportable y que por tanto uno no se puede quedar confrontado a eso todo el tiempo y sin saber muy bien qué hacer ahí, ¿no? Entonces es como, por eso cuando leí esta cita de Nietzsche, que fue después de haber terminado el libro, me pareció muy interesante porque es un poco lo que comentaba mi pregunta sobre si realmente mi forma de escribir, que toma un poco estos hilos y va de un discurso a otro tratando de encontrar un camino, una lógica, era la manera de afrontar algo tan complejo y tan inabordable en cierta medida como lo real. Me parecía que es la única manera posiblemente de hacerlo, entrar y salir, ¿no? Como en esta cita que dice Nietzsche. A ratos verlo y a ratos no, a ratos querer verlo y a ratos no poder, o sea, un poco ahí. Por eso también me interesaba mucho esta lógica de Emery cuando dice saber que está, no querer, pero aceptar. O sea, es un tipo de lógica paradójica de alguna forma con la que se puede intentar dar cuenta de algo de esto, me parece, ¿no? No sé si te respondo. Sí, sí. Cercas.
Sí, Lierni, yo te quería comentar, bueno, lo primero, agradecer, me ha encantado que hayas cerrado tu presentación con el cuento de invierno, ¿no? Y voy a intentar explicarlo. ¿Por qué? Porque me parece muy fácil entrar en eso que tú llamas lo real, ¿no? Muy fácil, simplemente dejas de pensar, dejas el lenguaje y te abres a ese supuesto agujero negro, ¿no? Que es belleza y es como si te meten una inyección por vena en la que, nada, te rindes y ya está. Justamente cuando hablas en el libro del lenguaje que estructura, es para mí como si fuese una paradoja, es lo que estructura, pero lo más humano es abrirse a ese agujero negro, que no es que está ahí y que yo lo pueda ver, sino que si me sumerjo en él, si tengo suficiente coraje para sumergirme en él, es lo más humano que pueda aparecer desde ese sumergirse, que es el amor y el compartir con todos, pero no yo como lenguaje, como pensamiento, sino como algo que me desborda, pero que podríamos decir que es mi amigo, que no me va a fallar jamás, por poner palabras, que es que el lenguaje puede confundir mucho. Y gracias. 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 Gracias a ti, Fernando. Os quería comentar una cosa, podemos todavía un par de palabras, pero habíamos pensado a las 9 dar por finalizada la presentación, porque nos parece buena hora ya a las 9. Entonces quedan un par de minutos, bueno, 9, si alguien quiere hacer algún comentario más, pero lo demás todavía queda alguien si quiere intervenir. ¿No hay intervenciones? Sí, y entonces voy a decir algo brevemente, porque en el libro hay una tesis de entrada fuerte, que es: lo humano es un ser del lenguaje. Bien, podemos tomarlo en la perspectiva más freudiana también, ¿no? Pero, y dice una segunda tesis, pero además agujereado. Entonces, a ver, a esta primera tesis, que es fuerte, interpela mucho a los discursos que predominan, el discurso capitalista con el empuje al goce, el discurso de la ciencia con su reduccionismo biologicista. Y esta cuestión que te quiero preguntar, como si la estás pensando, la estás elaborando ahora, porque es un poco el punto de llegada del libro, digamos, porque en el fondo entras en lo que es más el campo propio de Lacan, donde dice, sí, el lenguaje, el ser humano es un ser de lenguaje, es el primer Lacan, es todo el desarrollo que haces en el libro, pero ya en el último Lacan introduce la topología de los agujeros y la lógica del no todo, es decir, lo real, ¿no? Entonces, lo real, y como decía Kepa, lo real en el sentido, por un lado, del inconsciente, como lo que aparece y desaparece, como lo real en el sentido de que, de todas formas, el lenguaje no sutura todo. Es decir, hay algo más allá de la lógica del sentido que no se deja atrapar. Es la lógica del no todo, que se articula a la topología de los agujeros, que por cierto es la topología de los cuerpos, que son cuerpos con agujeros, y a través de los agujeros del cuerpo se goza. Entonces hay ahí como una... en fin, no sé en qué punto encuentras, porque esta articulación entre el agujero y el no todo, porque a ver, la cuestión es que finalmente el tema es que lo real, que es de la estructura, finalmente es el ser humano no quiere saber nada de eso y al mismo tiempo es rehén de eso. Es decir, nos pasamos la vida tratando de tapar el agujero, de no querer saber nada de eso. Entonces,
Algunos encuentran una solución, por ejemplo, por la vía de la música o por otras vías, pero finalmente somos rehenes de lo real, aunque lo queremos negar todo el rato, ¿no? Eso, en la experiencia de un análisis, se puede dilucidar de alguna manera y arribar a ese punto en el que tú arribas al final, y tiene que ver con la pregunta que te quería hacer, no sé si la has contestado, que es, el título del libro finalmente es ese punto, pero ¿cómo se te ocurrió este título así tan particular? Pues, si te digo la verdad, ahora mismo ni me acuerdo, pero me vino así plaf, o sea, estaba ya trabajando un poco ya con la idea a partir del sueño, hilando cosas, relacionando cosas y me vino así el título. Eso me suele pasar a veces, me pasa como con los sueños. Siempre he pensado que cuando uno se pone a trabajar un tema es que está buscando una respuesta a sus propias preguntas. Sí. Sí, cuando me vino pensé, este es el título, o sea, pero no recuerdo ahora mismo en qué contexto fue o qué lo provocó, pero fue plaf, así, me vino así. La pregunta y lo que me preguntas sobre el agujero y el no todo, pues no sabría decirte ahora mismo, Santiago. Yo, por supuesto, a partir de lo que he trabajado, sigo pensando otras cuestiones y leyendo cosas y no sé a dónde me llevará. Lo pones en el libro, está al final, pero creo que es, digamos, como un punto. El libro es mi lectura, es un punto, termina con un abrochamiento que es muy interesante, que es toda la construcción del caso y todo lo que haces, pero al mismo tiempo el libro es como una apertura, es decir, deja abiertas, como tú dices, las preguntas, digamos. Yo en mi lectura he hecho esta lectura, ¿no? Por eso te preguntaba, que finalmente queda abierta este trabajo que queda esbozado de alguna manera al final, que es esta cuestión del agujero, el no todo, en fin, es una cuestión a trabajar, es como una nueva autopista, ¿no? Sí, sí. Bueno, de hecho estoy trabajando en un cartel con mi pregunta sobre el tema de la letra y la escritura, o sea que bueno, sigo por ahí también, ¿no? No sé dónde iré. Bueno, con permiso, Kepa, me gustaría decir unas palabras brevemente. No sé si se me escucha. Sí, bueno, sí, estupendamente. Yo soy Henry Odell, de Yoloy Edición, soy el editor del libro de Lierni, y quería, por un lado, aprovechar la oportunidad para agradecer en primer lugar a la LP de San Sebastián por organizar este evento que seguramente es el primero de otros que seguramente vendrán. Aprovechar también para agradecer a Santiago por el magnífico prólogo que hizo para el libro de Lierni, y por supuesto agradecer a Lierni no solo por haber confiado en nosotros para publicar su libro, sino también por el magnífico libro que nos ha permitido incorporar a nuestro sello, lo cual nos llena de orgullo. Nos gusta poder publicar libros que sean muy buenos. Lo intentamos, no siempre lo logramos, pero con la ayuda de los autores que se nos aproximan, estamos en ese camino. Es una magnífica edición, Henry, te felicito, la verdad. Te agradezco, realmente hacemos todo nuestro máximo esfuerzo en que el libro que llegue a manos del lector, en el formato en que el lector decida leerlo, sea una lectura cómoda
y fluida, y que el psicoanálisis no es fácil hacer el trabajo de edición. Hay muchos conceptos que muchas veces... Una cosa es ser editor y otra cosa es ser psicoanalista. No necesariamente el editor conoce o tiene el dominio de los temas que publican, pero aún así nos esforzamos y en consulta con los autores siempre procuramos que el texto llegue en las mejores condiciones posibles. Bueno, nada más, quería aprovechar esta primera oportunidad para estas palabras de agradecimiento a todos vosotros y así extensivo también a todos aquellos que han tenido el gusto de participar hoy en este encuentro. Nada más, gracias. Vale, muchas gracias. Eta, bueno, bukatzeko, eskerrak eman nahi diegu Santiago Castellanosi, Maria Berdejori eta nola ez egilari Lierne Irizarri. Eta aurkezpen honetan parte hartu duzun guztio ere eskerrak eman nahi dizkizuegu. Nos despedimos deseando que este nuevo libro de Lierne tenga un largo recorrido, da besterik gabe, agur bero bat denontzat eta adio. Gracias a todos. Gracias.